La seguridad pública, como todos sabemos, es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, quien realmente la ejecuta es todos y cada uno de los funcionarios públicos que se encuentran en este momento trabajando para el Estado en el área de seguridad pública. Sabemos que la misión que tienen no es sencilla. Preservar las libertades, mantener el orden, la paz, la seguridad pública, mantener el orden en el sistema penitenciario, así como la prevención general y especial del delito, también la investigación para hacer posible la impartición de la justicia. Y bueno, cada una de estas funciones requiere que hoy día la policía esté no solamente preparada en lo que se refiere a los aspectos de orden técnico, protocolos, instrumentos, procedimientos, formatos, materiales propios de la función policial, sino anterior a ello es necesario un proceso formativo. Es indispensable que el policía de hoy no solamente sea un funcionario encargado de desempeñar de forma práctica sus funciones, sino sobre todo que lo haga con una calidad y un sentido humano irrefutables. La preservación, la protección, el cuidado, la divulgación de los derechos humanos hoy día es el punto de partida de la función policial en cualquier lugar del mundo. Es por ello que cuando hablamos acerca de los principios que debe tener el policía, los principios de la ética policial, nos referimos a 6 principios que se encuentran contenidos dentro del texto del artículo 21 de la Constitución, que establece que la seguridad pública es una función que debe basarse en los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, objetividad, la protección irrestricta de los derechos humanos, así como también la eficiencia. Sin embargo, profundicemos un poco en cada uno de ellos. Cuando hablamos de profesionalismo, no significa que querramos que cada uno de los policías haya ido y cursado una carrera universitaria, sino que tenga en su haber los valores, los conceptos axiológicos propios que adquiere un profesionista, como son la responsabilidad, la puntualidad, la pulcritud, las buenas maneras, el conocimiento científico, el interés por ser constantemente más eficiente, objetivo y racional. También es importante que cuando hablamos de legalidad, no solamente debemos considerar que se refiere exclusivamente al cumplimiento de la Constitución o de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública o al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino se refiere también a todos y cada uno de los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y que por ello estamos vinculados a su cumplimiento. De modo que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la protección de los niños, el Protocolo de Estambul, el Pacto para evitar la tortura y otros instrumentos que existen en diversas modalidades forman parte también integral de esta propia ley. Es por ello que la legalidad significa el apego total a todos y cada uno de los lineamientos establecidos en las diversas rangos de leyes, según lo establecía el maestro Kelsen en la pirámide de la supremacía constitucional. Por otra parte, cuando hablamos de objetividad, nos referimos a tener un pensamiento claro, preciso y basado en la evidencia científica, basado en la evidencia material. La sospecha, el prejuicio, el paradigma, la apariencia, la suposición son factores que deben estar completamente fuera de la mente de un policía. No podemos actuar por la apariencia externa que tenga una persona, porque tenga un tatuaje o use una cadena, porque no tenga el lenguaje que tal vez usted y yo tengamos, porque se vista diferente, porque proceda de algún grupo étnico o que tal vez sea extranjero y su situación en el país sea ilegal.
Es decir, la actuación policial debe estar basada única y exclusivamente en los hechos. Y si estos hechos son constitutivos de una falta administrativa, de una infracción o probablemente de un delito. Fuera de ello, no es posible llevar a cabo el procedimiento penal o el enjuiciamiento de ninguna naturaleza por razones de otro tipo que no sean netamente objetivas. La honradez. Cuando hablamos de honradez, nos estamos refiriendo a una cualidad del ser humano, del respeto de lo propio y de lo ajeno. Saber perfectamente bien que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y que yo debo garantizarte a ti la protección de tus bienes. Por lo tanto, es mi deber proteger que lo tuyo se mantenga en su lugar porque te pertenece y porque es mi deber asegurar esa pertenencia. El respeto a los derechos humanos lo hemos mencionado como pieza fundamental y cuando hablamos de eficiencia, tendríamos que establecer la diferencia entre eficiente y eficaz. Yo pudiera tener una declaración de una persona si la torturo, y eso sería eficaz, porque sin importar los medios, sin importar las formas, llegué al objetivo. Sin embargo, la eficiencia tiene que ver con llegar al objetivo, sí, pero siguiendo al pie de la letra todos y cada uno de los lineamientos que se establecen en los protocolos respectivos. Es por ello que si pudiéramos conjuntar un policía eficiente y eficaz en una sola persona, sería nuestro parámetro ideal. En fin, parece imposible, pero si no basamos nuestro funcionamiento, el policía moderno, en un proceso, en un código moral, ético y axiológico, entonces estaremos desprotegidos ante las adversidades. Cuando hablamos de planear estratégicamente, nos referimos a generar un proyecto, una serie de acciones que requieran cierta coordinación en su ejecución, en la planeación y en la previsión de los recursos necesarios y que además esto obedezca a una estrategia, a una directriz, a una forma de poder resolver un conflicto de forma más eficiente. En tratándose de la comisión del delito, del fenómeno delictivo, sabemos que aun siendo un fenómeno evolutivo, en constante devenir, y que además presenta características diversas, hemos podido identificar algunas de ellas y esto nos permite hacer un estudio estratégico que nos permite combatirlo a su vez. Por ejemplo, sabemos, de acuerdo con las estrategias estadísticas, que el delito a ocasiones se manifiesta por medio de zonas. Existe un mapeo que nos permite identificar la presencia de determinados delitos cuya mayor incidencia se presenta en un periodo determinado en algunas regiones que podemos marcar en un mapa. Así también identificar los horarios y hasta la tendencia de los grupos delincuenciales que los cometen. Podemos identificar sellos, marcas o firmas en la ejecución de estos delitos y eso nos hace posible poder identificar quiénes son los grupos delincuenciales y por qué tipo de delitos es que se cometen estas conductas antisociales. Ante esa situación, también podemos identificar que hemos visto que algunas estrategias han logrado disminuir la incidencia delictiva. Tal vez lo que este país apuesta en menos sentido es justamente a la prevención. Lamentablemente en México gastamos mucho más y trabajamos mucho más en la persecución, investigación y sanción de los delitos que en la prevención de los mismos. Sabemos que transformando espacios baldíos, sucios o insalubres en zonas deportivas, iluminadas y vigiladas, permite que los jóvenes de ese lugar tengan una alternativa de distracción y que eso gradualmente les puede alejar del consumo de sustancias adictivas o incluso de conductas que empiecen por ser asociales, parasociales y terminen siendo antisociales. En lo que se refiere a los operativos policiales, tenemos diversos tipos de operativos, dependiendo la estrategia que querramos establecer. Pondré algunos ejemplos. Primero,
existe respecto de la prevención del delito. Y aquí tenemos una prevención general y una prevención especial. En la prevención general tenemos programas como Cuídate a ti mismo, Cuéntaselo a quien tengas confianza, no coloques tu bolso específicamente en el asiento, cierra las ventanillas, no traigas contigo tarjetas de crédito o la clave o el NIP dentro de tu propio bolso o cartera. Lleva solamente el dinero necesario que crees emplear. No deambules por lugares solitarios o en espacios o en momentos donde exista poca vigilancia. No dejes prendidos los focos de tu casa si es que llegas a salir de vacaciones. Deja las llaves con alguien de tu confianza, quien ocasionalmente pueda vigilar que tu casa se encuentre abierta o cerrada y que se detecte la presencia de alguien. Estas son algunas de las muchas estrategias que se han establecido para recomendarle a las personas realizar acciones para la prevención del delito. El programa del vecino vigilante, el programa de apoyo de los padres de familia a la hora de entrada y salida de las escuelas, la participación comunitaria en programas de prevención, de adicciones, de conductas antisociales, en la limpieza de áreas verdes, en la colocación de lámparas y casetas de vigilancia que permitan la seguridad pública con mayor incidencia. Por otra parte, también podemos hablar de una prevención especial, cuando nos referimos a un delito en particular. En el ayer, las personas que se eran secuestradas, se les secuestraba porque tenían una acaudalada cuenta bancaria. Se les secuestraba al millonario, al adinerado, al rico. Hoy día el secuestro es un fenómeno que se presenta en cualquier persona. Sin embargo, es posible prevenirlo si usted realiza una serie de acciones que se encuentran dentro de estos programas. Por otra parte, la vinculación con las universidades, específicamente con las áreas de criminología, o la vinculación con las universidades, específicamente en las áreas de derecho o en las áreas de sociología o antropología, permiten crear programas de trabajo específicos para cada lugar, que entiendan las diferencias culturales, sociales o geográficas. La planeación se vuelve estratégica cuando intentamos resolver un problema a través de optimizar los recursos con los que contamos. Un ejemplo de ello sería el patrullaje. El primer patrullaje se hacía en un sistema que se llamaba rondín, de modo que nosotros determinábamos un circuito y hacíamos una vigilancia cada determinado tiempo por ese rondín. Sin embargo, nos hicimos previsibles. El delincuente lamentablemente podía identificar cuánto tiempo tardábamos en hacer este rondín. Tuvimos que sustituirlo entonces por una estrategia más apropiada, la vigilancia aleatoria, donde no existe como tal un circuito ni tampoco un horario determinado, ni actuamos de la misma forma ante una llamada de emergencia. En los lugares donde existe poca policía, las personas han detectado que si usted avisa de forma anónima la presencia de una balacera o de un enfrentamiento armado, todos los elementos policiales acuden al llamado, dejando desprotegida la ciudad por algunos minutos, momento en el que es aprovechado por los delincuentes. El cambio de turno, cuando termina una guardia e inicia otra, cuando termina el turno de unos compañeros e inicia el de los otros, es decir, hemos sido previsibles y esto ha provocado que el delincuente nos ha estudiado, se ha dado cuenta de ello. La planeación entonces requiere que busquemos estrategias como el cambio de guardia escalonado, como atender un determinado número, la emergencia sí, pero sin descuidar áreas vitales de vigilancia, o incluso colocando casetas de vigilancia de forma estratégica y generar desde luego un plan cuando se trate de una contingencia. Hoy sabemos que a esos planes los llamamos protocolos. Protocolos si existe un incendio, protocolos si hay un robo, protocolos si hay un enfrentamiento armado, protocolos si detectamos a una persona que fue asesinada, etc. Y estos protocolos forman parte de la capacitación que cada uno de ustedes debe recibir. Las estrategias policiales, en consecuencia, deberán estar orientadas
Primero, a atender las necesidades primarias de la seguridad pública. Y no podemos generalizar entonces estas necesidades pensando que todo el país tiene las mismas y de la misma naturaleza. Es por ello que es necesario hacer un diagnóstico. En su momento, hablamos de los modelos policiales y comentábamos que era preciso identificar las características físicas, etnográficas, sociológicas, antropológicas y hasta geográficas del lugar donde realizamos nuestra función policial con la finalidad de poder llevar a cabo un plan de acción específico, acorde con nuestras necesidades. En el caso de la planeación estratégica pasa exactamente lo mismo. Existe un libro que se llama 60 Pasos para poder ser un analista delictivo. Esta obra yo quiero recomendarle que usted pueda leerla. ¿Por qué? Porque mire usted, en el ayer, como mencionamos, las labores de la policía solamente eran labores netamente preventivas, de preservación y de prevención, punto. Hoy día es necesario que cada uno de ustedes, poco a poco, de forma gradual, se vaya transformando en un analista delictivo. Eso significa que nosotros podemos identificar la presencia en nuestro municipio de pandillas, grupos pequeños, jóvenes que se reúnen y sin ser pandillas o grupos de delincuentes, se reúnen ocasionalmente en diversos y determinados lugares y hasta en determinados horarios con alguna finalidad determinada. Tal vez porque en esa reunión se da el consumo de licor o de sustancias prohibidas. Entonces, sin proponérselo, este lugar de inmediato empieza a crecer en cuanto a la atención de grupos delincuenciales, porque si ahí se consume alcohol, pues de inmediato el que vende drogas sabe que es la oportunidad idónea para distribuir su producto. Aquella persona que se dedica a las labores del robo o del secuestro o de otros delitos similares sabe que son un momento adecuado para llevarlo a cabo. En este libro se establecen varias estrategias que pueden ser útiles para que usted pueda de alguna forma incidir, primero sobre la observación del fenómeno, después sobre precisarlo, mapearlo y graficarlo, lo que significa tenerlo claro en el mapa del municipio para saber dónde ocurre, en qué horario, por qué personas y luego cuál es la incidencia del delito, con qué frecuencia se presenta y en consecuencia generar operativos que permitan que su incidencia disminuya tal vez con algo tan sencillo como la presencia policial. Existe un lugar donde hay una carretera donde al tener una pendiente los vehículos aceleran excediendo normalmente los límites de velocidad. Fue solamente necesario poner ahí, mandar a elaborar un pequeño retén donde pudiera colocarse una patrulla federal y prender los códigos. Incluso sin patrullero, bastaba la presencia de la patrulla, la identificación del vehículo oficial y los códigos para que todos los conductores redujeran de inmediato su velocidad y entonces el índice de accidentes, homicidios culposos, dolosos o daño en las cosas o daño en las personas que ocurrían como consecuencia de los percances que ahí se presentaban frecuentemente, disminuyera solo con la presencia policial. La estrategia consiste en establecer acciones que permitan de forma eficiente resolver un problema latente, permanente y continuo. De modo que esta estrategia nos puede permitir que vayamos reduciendo el índice delictivo. Pondré otro ejemplo. Supóngase usted que tenemos la presencia de personas que distribuyen droga. Bueno, es muy probable que este delito haya crecido en los últimos años y que se haya incrementado sobre todo por el poder adquisitivo de las personas. Identificarlo a través de operativos encubiertos, personas que vestidas de civiles puedan parecer como una persona normal que consume estos productos y que permite su identificación. Quiero comentarle que en el Estado de México se presentó, sobre todo en el área de Ecatepec,
Un delito creciente que llegó incluso a niveles alarmantes, el robo al transeúnte. La estrategia no obedecía a subir un policía a cada combi, a cada microbús o a cada camión de transporte público, ni tampoco poner cámaras, puesto que a veces no era suficiente para prevenir el delito. Pero sí dotar a un determinado número de oficiales de un teléfono que tenía colocado un dispositivo de geolocalización. Cuando el delincuente se subía a robar a los pasajeros de la colectiva, por ejemplo, se llevaba sus pertenencias y consigo se llevaba el teléfono, que apagado o prendido sin importar, el chip de geolocalización se activaba de inmediato. Y eso permitió no solamente detener a uno, sino a cientos de personas que se dedicaban al robo al transporte público. De modo que aquí es donde entra perfecto el concepto inteligencia policial, inteligencia operativa. Generar una serie de pensamientos, de estrategias y de lineamientos para poder abatir el fenómeno delictivo. Si ponemos especial atención sobre los principales problemas, seguramente que podemos incidir en sus consecuencias. Es decir, que las consecuencias son accesorias a estos problemas principales que de acuerdo con el diagnóstico hemos identificado. Recuerde que así lo versa el principio general del derecho. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Muchas gracias.